Gracias, al contrario. Bueno, pues buenas noches a todos. Vamos a abrir el libro del Evangelio de Juan. Y pues dentro de este tiempo que me permiten compartir, sí, agradeciendo a Dios por este tiempo tan hermoso, el Evangelio de Juan, que se le ha considerado pues uno de los, distinto por supuesto, pero de los más evangelísticos. Hoy vamos a estudiar de una manera hermosa el centro de este capítulo 16, en donde por lo menos los primeros 15 versículos, Jesús prosigue con la idea de ese anuncio de esa futura persecución, acerca de la oposición del mundo contra sus discípulos, y por lo menos un dato breve en donde vamos a ver cómo se predice o se predijo, la palabra adecuada, la persecución, la promesa del Espíritu Santo, su oficio, así como la partida y regreso del Señor Jesucristo. Y dentro de ello hay unas palabras de ánimo del Señor Jesucristo para los discípulos, y también el descubrimiento de una manera hermosa de quién es, hasta donde se nos permite ver la persona del Señor Jesús. Y en este pasaje habla en detalle acerca, como lo hemos estado mencionando, de la obra del Espíritu Santo, de cómo va a confrontar al mundo, es decir, no solo va a testificar de Jesús, sino que convence al hombre de pecado. Y al convencer al hombre de pecado y dar testimonio del Evangelio, el Espíritu transforma el corazón rebelde, el que era enemigo de Dios, para concederle el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe en Jesús como Salvador y Señor. Y el pasaje, pues bien pudiéramos dividirlo 6, 5 partes, ¿verdad? Pero es impresionante la cantidad de doctrina que nosotros vemos en este pasaje. Y finalmente el consejo del Espíritu Santo para guiar a todos los discípulos. Voy a leer los primeros 6 versículos para dar una breve, muy breve explicación de lo que nos dice este mensaje. Dice el versículo 1: estas cosas os he hablado, habla el Señor Jesucristo, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado hasta vuestro corazón. Muy bien. Al leer el versículo 1, bueno, pues nos preguntamos, y si le damos secuencia desde el capítulo 15, ¿qué cosas? Porque dice el versículo 1, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Se refiere a los últimos versículos, desde el 18 hasta el 25, en el capítulo 15, a esa persecución. Sigue el diálogo después de que se concluyó el discurso de la cena. Y esta palabra que nosotros vemos, que es la palabra tropiezo, sugiere la idea de una trampa. El odio del mundo era tal que haría todo lo posible por poner trampas, aniquilar a los discípulos en un esfuerzo por frenar el testimonio de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús no quería que esto los tomara por sorpresa. Nuestro Señor Jesús, al dar aviso a sus discípulos de los problemas, se propuso que el terror no fuera una sorpresa para ellos. Vamos, que no los sorprendiera como tal, sino que siempre esta es una invitación a todo creyente, y hoy en la actualidad, a estar pegados en oración, en comunión con el Espíritu Santo que nos guía en la oración, a permanecer fortalecidos. Y bien puede uno acotar o añadir
a esta enseñanza, lo que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 hasta el 17, de la armadura de Dios, que es el carácter de Cristo en el cristiano, en donde 3 veces, como en algún momento lo mencionamos, 3 veces aparece la palabra estar firmes. Eso habla de perseverancia, tal como una palmera va creciendo hacia el fondo con sus raíces, una estaca es clavada en la tierra y está firme. Es la manera en que debe permanecer el cristiano, que donde el Espíritu Santo ya mora en él. Efesios capítulo 1, primer carta a los Corintios capítulo 6, recuérdelo, nos dice que ya somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. El poder que levantó al Señor Jesucristo, su cuerpo inerte sin vida, su mismo Espíritu levantó al Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que mora en nosotros y que día a día en nosotros presentar, como dice Pablo en la carta a los Romanos, presentar nuestro cuerpo, los instrumentos en sacrificio vivo, Romanos 12, 1 y 2, muriendo a las tentaciones. Esas herramientas que es nuestro cuerpo, esos instrumentos se van fortaleciendo cada vez más en el poder del Espíritu Santo y vamos resistiendo día a día las persecuciones del mundo, nuestra propia aflicción de la carne, y eso nos va haciendo cada vez más, como dice Romanos capítulo 8, más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo previene de lo que dice el versículo 2, o se expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estas palabras de servicio a Dios, pensarán esas personas no creyentes, no cristianas, un espíritu anticristo que estará haciendo un servicio religioso y que está ofreciendo un servicio a Dios. Nada más para mencionar y para traer esto como ejemplo a nuestra clase, a nuestro estudio bíblico. Recordaremos lo que se lo denominó por la Iglesia romana la Santa Inquisición, que perseguían a los cristianos, fabricaron cantidad impresionante de instrumentos para asesinarlos, y ellos creían realmente que esto era un servicio a Dios. Entonces, para nosotros tener eso en mente y ver más claro cómo era esta persecución de la cual Jesús está previniendo, pues es la manera en que esas personas pensarán que están dando servicio a Dios. Y aquí mismo en este versículo dice pues que recordamos en Filipenses capítulo 3, quiero, si usted está notando, Pablo hace un señalamiento, por lo menos, una cosa así más o menos, de 7 señalamientos de su vida antes de Cristo, ¿no? Judío de judíos, a los pies, instruido a los pies de Gamaliel, así también como de la ley celoso, confiando en la carne, se refiere a las obras de la ley, nadie más que él, de la tribu de Benjamín, y todo eso que él consideraba un servicio para Dios, para ganarse la justificación o para en sus méritos propios, pensaba que era un servicio para Dios. Y ahí mismo en Filipenses nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo menciona que no es hasta cuando conoce a Jesús, todo eso lo da como por basura. Entonces es impresionante, ¿no? La advertencia que hace el Señor Jesucristo, pero también el descanso que nosotros debemos de tener y que produce, o que es el fruto del creyente dado por el Espíritu Santo, que es esa paz. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 3, harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, no han conocido de manera íntima, no conocen al Señor Jesucristo, no conocen al Padre. Eso también me recuerda como una manera de advertencia lo que menciona Romanos capítulo 1, ahí como por el verso 16, en donde Pablo menciona, después de que no se avergüenza del evangelio, que es poder de justicia, de salvación, al judío primeramente. En el versículo 18 hay una serie de características de personas en donde se dice, ahí escrito por Tercio, es el que escribió la carta a los romanos, y que le dictara el apóstol Pablo, menciona él que
que no hay pretexto, parafraseo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. ¿Qué relación hay con todo esto? Son personas que intelectualmente no hay pretexto en poder decir que de manera experimental conocieron a Dios, viendo los cielos, viendo la tierra, pero son personas apóstatas, son personas que no reconocen ni le dan gloria a Dios. Y por eso ese espíritu va en contra de todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16 en el verso 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había... Mi portafolio está en la entrada, por favor. Esa palabra al principio en la entrada, por favor. Es bastante temprano y es impresionante porque es como decirte, acuérdate de lo que ya te había mencionado. Y haciendo un pequeño paréntesis, cuando la Biblia nos menciona en los tiempos, en el preludio que algunos mencionan en este tiempo, del final de los tiempos, o que ya estamos en el final de los tiempos, nos anuncia, ¿sabes qué? Ya el Espíritu Santo nos había dicho a través de las mismas escrituras que habrá guerras, rumores de guerras, persecuciones. Pues no te sorprenda, o sea, ya debes de saberlo, ya debes de vivir realmente como un sellado del Espíritu Santo, ¿no? El versículo 5 nos dice también algo impresionante, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Esto ligado al versículo 6, donde dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Mientras él estaba con ellos, el odio del mundo se dirigía principalmente contra él mismo. Sígueme cuidado. El odio del mundo era con todo, permíteme la expresión, encarnizadamente contra la persona del Señor Jesucristo. Pero en el momento de su partida, hablando cronológicamente, históricamente, Jesús por primera vez visitando la tierra, de manera física, que vino a la tierra, su partida lo haría caer sobre todos quienes, los discípulos. Y en el momento que dice, bueno, nadie me pregunta a dónde voy, ya lo había hecho en cierta manera, pero decía una investigación más diligente, ansiosa de parte de ellos. Y en el verso 7, 6 y 7, si lo digamos, nos damos cuenta que hay una frase que es de notarse. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, pero si no me fuera, el consolador, el que está al lado de ti, el que te defiende, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense ustedes que el dolor los había paralizado demasiado. Él despertaría esas energías, por llamarlo de esta manera. Entonces, no se quedan solos. Recuerdo muy bien en la carta a los romanos cómo el apóstol Pablo también menciona al Espíritu Santo como un intercesor, alguien que está dentro, morando dentro de él, clamando, ¿verdad? Ese mismo Espíritu Santo, el que está en nosotros, consuela, fortalece, anima. Y cuando él venga, versículo 8 del capítulo 16, esto es interesante, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa promesa del Espíritu Santo, Jesús la reitera de enviar al Espíritu Santo para consolar a los discípulos. Luego resalta su presencia que viene a morar en el creyente. Esto también es muy interesante. Esa palabra morar, cuando nosotros la buscamos en el diccionario griego y se traduce del griego al lenguaje actual español, es vivir de manera permanente, como habitar en casa propia. Y el Espíritu Santo mora, cohabita con el espíritu del hombre. Entonces, ese consolador, ese paracleto, ese que está con nosotros, que mora dentro de nosotros, viene a morar dentro del creyente, opera de manera distinta a como operaba en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, con Sansón, que no era una persona corpulenta, ¿verdad? Que era fuerte, sino que operaba con esa fuerza sobrenatural cuando
el Espíritu Santo lo tomaba. De igual manera, en el oficio que tenía el profeta, el vidente, lo tomaba el Espíritu Santo y obraba, ¿verdad? Hablaba lo que el Espíritu Santo acomodaba a lo espiritual y se salía. Y ahora en el Nuevo Testamento, recordando las citas que hace un momento les decía, Efesios capítulo 1, primer carta a los Corintios capítulo 6, dice Pablo en Corintios 6, ¿o ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual es morada de él? En Efesios capítulo 1 dice que somos su sello, somos también morada de él. Entonces ya no se sale el Espíritu Santo. Ahora, partiendo en esta segunda parte del versículo 8, en donde es el ministerio del Espíritu Santo, es que él viene a enseñar y señala ese ministerio de habilitarlo para dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y cuando él venga, es decir, el Espíritu Santo, hablando en ese momento que el Señor Jesucristo lo está diciendo con sus labios, que ya vino, el Espíritu Santo vendrá en Pentecostés, 40 días más tarde, tal como se menciona en el libro de los Hechos, que todos ustedes lo conocen, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y esta palabra convencerá. Esta palabra convencerá tiene pues dos significados. Uno, siempre veamos pues desde el punto de vista de la salvación, desde un terreno judicial. Traerá el acto judicial de condición con miras al pecado como un término legal. Y dos, la acción de convencer. En otras palabras, el Espíritu Santo, que usa su propia palabra que ha inspirado, que le muestra al hombre, ya quitándole ese velo, le muestra su condición pecaminosa, le muestra su condición, como dice la ley, dice Pablo, yo no hubiera conocido que el pecado que mora en mí, dice de Pablo, yo no hubiera sabido si la avaricia, si la codicia es pecado, si la ley no me lo menciona. ¿Quién se lo mostró? El Espíritu Santo en la palabra de Dios. La ley que es un mentor, la ley que es como una nana, la ley que es alguien que conduce, es un ayo, lleva también a la gracia salvífica que es Cristo Jesús. Entonces, muestra el Espíritu Santo la condición pecaminosa, pero muestra también la salvación en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo es quien convence. Y en este caso, ese significado resulta apropiado con el propósito del Espíritu Santo, que no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad de un Salvador. El Hijo es quien juzga, ¿verdad? Junto con el Padre, y eso ustedes ya lo estudiamos en Juan, capítulo 5, verso 22 hasta el 30. Y está escrito que él revelará las glorias de Cristo a su pueblo y también dará la inspiración para escribir el Nuevo Testamento, guiará a los apóstoles a hacerlo, revelará las cosas que habrán de venir mediante las profecías en el Nuevo Testamento. Muy bien, pero vamos a proseguir. Versículo 9, dice la Escritura, de pecado por cuanto no creen en mí. Así como todo pecado tiene su raíz en la incredulidad, acuérdate de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde Pablo menciona a los que ya eran cristianos, el tiempo pasado, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida, sin esperanza, sin Dios. Será la condición no regenerada de una persona y la posición separada de la persona. Ahora, en ese momento de mortandad espiritual, el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 3, es el que concede la vida eterna. Y es maravilloso, es hermoso, porque cuando él viene, convence de pecado, de justicia, de juicio, de pecado cuando no creen en él. Y es interesante porque el Espíritu, sin embargo, al fijar esta verdad en la conciencia, en el conocimiento interior, no extingue, sino que por al contrario, consuma e intensifica el sentido de todos los demás pecados. Dice el versículo 10,
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Muy bien. Sin duda es la justicia personal de Cristo la que el Espíritu debería traer al corazón del pecador. La evidencia de esto residía en el gran hecho histórico que había ido al Padre y ya no era visible a los hombres, porque si su pretensión de ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había sido una mentira, la pregunta entonces nos podemos hacer, ¿cómo podría el Padre, que es un celoso de Dios, verdad, ha levantado, la pregunta es, de entre los muertos, a un tal blasfemo y lo ha exaltado a su diestra? Entonces, pero sí, él era el testigo, él es el testigo fiel, el testigo verdadero, el siervo justo del Padre, su elegido en quien su alma se deleitaba. Entonces, fue su partida hacia el Padre y la consiguiente de separación de la vista de los hombres, pero la apropiada consumación, ¿verdad? Angustia, recompensa de todo lo que hizo aquí abajo, selló su misión y la glorificación del testimonio que dio en la tierra por la recepción de su portador en el seno del Padre. Esa reivindicación triunfal de la rectitud de Cristo es para nosotros una evidencia divina, resplandeciente como el cielo, de que Él es en verdad el Salvador del mundo, el siervo justo de Dios para justificar a muchos, porque Él llevó nuestras iniquidades, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Así que el Espíritu es la cláusula. Se ve convencido a los hombres de que hay Cristo, un perfecto alivio bajo el sentido del pecado del cual Él los había convencido antes. Y bueno, y pues, lejos de lamentar su ausencia de nosotros como una pérdida irreparable, aprendemos a gloriarnos en ella, como la evidencia de su perfecta aceptación a nuestro favor, exclamando con alguien que extendió ese punto, y eso me lleva a recordar los últimos versículos de Romanos capítulo 8, ahí por el versículo 33, ¿no? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Y la respuesta se encuentra ahí. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Ahí mismo está la respuesta. Es Cristo el que murió, sino más bien el que ha resucitado, el que está a la diestra de Dios, el abogado. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 12 de Juan. Dice el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas de qué deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Qué interesante. Y Él os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Muy bien. Por lo menos del verso 12 hasta el 15 que acabamos de leer, por sí mismo, sino como por Cristo mismo, lo que oye, lo que le es dado comunicar, es decir, lo que el Espíritu Santo oye del Padre, del Hijo, Él va a hablar, refiriéndose especialmente o específicamente a aquellas revelaciones que parcialmente en las epístolas, más plenamente en Apocalipsis, abren una vista hacia el futuro del reino de Dios, cuyo horizonte son las colinas eternas. ¿Qué te quiero decir? El Espíritu Santo, el hermoso Espíritu del Padre Celestial, es el que reveló, es el que mostró, el que le dijo que escribiera la inspiración de la palabra, cómo escribiera, qué escribiera Pablo, qué escribiera qué le escribiera a Timoteo, qué escribiera Santiago, el hermano de Jesús, el mismísimo Juan. Todos estos son revelaciones. El mismo Espíritu Santo es el que ha plasmado esta escritura. Y me llama la atención que dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber. Todo el propósito del oficio del Espíritu es glorificar a Cristo, no en su propia persona, porque esto fue hecho por el Padre cuando exaltó a su propia diestra, sino en la opinión, en la estimación de los hombres. Para este propósito, Él debía, pues ahora sí que podemos decir, ¿verdad?, que toda la verdad relacionada con Cristo
mostrársela a ellos. La naturaleza subjetiva de la enseñanza del Espíritu es el descubrimiento a las almas de los hombres de lo que es Cristo. El Espíritu Santo, yéndonos más despacito para que nos caiga, entendamos un poquito más. El Espíritu Santo tanto inspiró su palabra, el Apocalipsis, ¿cierto? Jesús lo dijo a Juan, es inspiración del Espíritu Santo. Pablo escribe a Timoteo, Pablo escribe a la iglesia a los Corintios, Pablo escribe a los filipenses, en ese lugar geográfico de Filipo, todo ello, pero es interesante cómo esa verdad, esa revelación dada por el Espíritu Santo, era necesario que viniera a este mundo para operar de esa manera diferente, traernos esa revelación, las Escrituras, al que no conoce a Cristo, mostrarles que el único camino es Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora, partiendo un poquitito, ¿verdad? Al versículo 16, podemos llamar o trazar esta otra sección desde el verso 16 hasta el 19, cómo Jesús se refería a su ascensión, porque ya les dice ahora, ya no veréis más, ya no me vas a ver más. Viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y de ese modo declara con vehemencia que el Espíritu Santo y él son uno. Lo puedes confirmar en Romanos capítulo 8, versículo 9, en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Te las digo otra vez, por si lo estás apuntando. Romanos capítulo 8, versículo 9, Filipenses capítulo 1, verso 19, primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Y Cristo mora en los creyentes, ¿cómo? A través del Espíritu Santo, y en ese sentido que ellos lo vamos a ver. Y vemos a Cristo, vemos de manera espiritual al Espíritu Santo en las Escrituras. Muy bien. Entonces, les leo versos 16, 17 y hasta el 19. Muy bien. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. Físicamente se va, envía el Espíritu Santo, y lo vemos de una manera hermosa en las Escrituras. Verso 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Se estaban cuestionando eso. Verso 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis. Muy bien. El gozo del mundo, fíjate muy bien, el gozo que vamos a leer en el verso 20, el gozo del mundo, que es interesante escudriñable aquí, por no verlo, parece mostrar que su separación de ellos por medio de la muerte era lo que él quería decir. Y en ese caso, su alegría de volver a verlo apunta a su transporte por su reaparición entre ellos en su resurrección, cuando ya no podían dudar de su identidad. Al mismo tiempo, ciertamente su identidad, ¿verdad? Se expresa aquí en dolor de la iglesia por la ausencia del Señor en los cielos, pero su angustia por un regreso personal. Pero veamos el versículo 20. Fíjense ustedes. De cierto os digo, acuérdense, cuando encontramos la frase de cierto, es una afirmación, como poder decir, de verdad te digo, de verdad te vuelvo a decir, que vosotros lloraréis, lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué impresionante. La tristeza que se convierte o se transforma en gozo. Muy bien. El mismo suceso que presentó júbilo al maligno, el reino de la humanidad en este mundo, produjo aflicción a los discípulos de Jesús. Fíjate,
Nada más para darte un ejemplo. Ese dolor, ¿verdad? A su vez que traía el dolor al mundo y regocijo al creyente, hace como 15 o 20 días, nada más acotando un poco, estaba yo escuchando a un hombre, ya partió con el Señor, Sproul, en una lección en una serie muy cortita de 6 clases tituladas El sufrimiento y el dolor. Entre ellas estaba este pasaje de Juan capítulo 16, en donde pues es así como que no agarrar la onda de que cómo estás viendo que me estoy doliendo porque te vas. Pero este hombre lo lleva a la partida, sí, de un ser querido, a un duelo, a la muerte de una persona. Y él lo traslada, este hombre, Sproul, lo traslada, debes de llenarte de gozo, porque cuando yo me voy, te mando al Espíritu Santo, el cual te dará gozo y fortaleza. Él lo traslada a una separación, sí, física, en donde la persona que se va, el que va ya hacia el Padre, ve al Padre cara a cara. Eso es impresionante. Entonces, fíjense ustedes, en poco tiempo que estos discípulos descubrían la admirable naturaleza del don de la salvación y el Espíritu dados por el mismo Dios a través de la obra de Jesús y de la respuesta de la oración, dice el libro de los Hechos, registra la venida del Espíritu Santo y el poder del gozo, de ese presente gozo en la iglesia primitiva. Fíjense ustedes, eso es hermoso, nos debe de llenar de aliento, de esperanza, que en la carne podemos decir, en ese momento los discípulos afligidos, ¿quién va a ver por nosotros? De hecho, eso se ve muy bien, en Juan capítulos 20 y 21, en las 4 apariciones, ya después que el Señor Jesucristo resucitó, Juan capítulo 20, capítulo 21, aparece 4 veces al Señor Jesucristo, una de ellas a María, cuando lo va a ver en la tumba, 2 de ellas a los discípulos cerradas las puertas, en medio de ellos, y la última en la playa cuando Pedro y los demás estaban pescando y que en la noche no pescaron nada. Pero de esto, mis amados hermanos, lo que me llama la atención y recapitulando lo que estamos viendo hasta ahorita del poder del Espíritu Santo en el creyente, es de que el Señor Jesús les dice, paz a vosotros. O sea, en medio de la angustia, en medio de la aparente soledad, en medio de la pérdida de un familiar, en medio del dolor, la voz, como si fuera un himno, la voz del Señor Jesucristo, ahora nosotros viendo en los evangelios, ellos escuchándolo físicamente, la voz de él diciéndoles, paz a vosotros, ya venciendo la muerte. Eso que él les estaba diciendo, ¿sabes qué? Te conviene que me muera. Conviene, pero, o sea, es algo en la carne, me refiero a nuestro estado, ¿verdad? Ahorita, ¿cómo? O sea, es doloroso, es doliente, pero me está diciendo, ¿sabes? Tienes al Espíritu Santo, Él te fortalece, Él te anima. Esa tristeza, el Espíritu Santo la convertirá ¿en qué? En gozo. Y pone el ejemplo, ahí te va, versículo 21. De cierto os digo. Versículo 21 dice, aguántame. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. Qué interesante. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Verso 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense ustedes que en esta dispensación del Espíritu Santo es interesante porque volvemos a ver esa esperanza. Es una referencia, versículo 23, es una esperanza donde el Señor Jesucristo en aquel día
es una esperanza, una referencia en ese momento que Jesús hablaba a la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, que cambiaría la tristeza en gozo. Ahora viviéndolo en este periodo, mis amados hermanos en la fe, ya que vemos nosotros espiritualmente hablando y viéndolo en la Biblia, ya el Señor Jesucristo resucitó. Dios mío, la mujer cuando están los dolores de parto, el dolor, muchas hasta lloran porque los dolores fueron aumentados de acuerdo a lo que dice Génesis, pero en el momento que nace el bebé, el niño, entonces el niño ya se le olvida el dolor, la angustia, está cargando al niño, está cambiando literal esa emoción de la tristeza al gozo. Eso es impresionante. Voy a volver a leer el verso 22 para seguirme de ahí hasta el 24. ¿Por qué? Para recapitular hermosamente esta sección de una palabra muy interesante del gozo cumplido. Dice el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará